manifestaste tu amor por mí. Oh, qué amor, cuánto amor. En el camino a la cruz manifestaste tu amor por mí. Levanta tu voz y dile: mi Jesús en cada paso que tú dabas a morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor, estabas pensando en mí. Pensando en mí, Señor, y ahora yo pienso en ti todo el tiempo. No dejo de pensar en ti, Señor. Eres mi vida, mi fuerza, mi adoración. ¿Y cantamos? Dile a mi hermano: oh, mi amor, cuánto amor. Quiero morir para vivir y compartir este gran amor. Oh, mi amor, cuánto amor, cuánto amor. Vamos, dile: quiero morir para vivir y compartir este gran amor. Adora a Jesús con todo lo que tengas, díselo: mi Jesús en cada paso que tú dabas a morir por mí, cada golpe recibido, oh Jesús, con gran odio y rencor, fue por mí, Jesús, mi Jesús en cada paso que tú dabas a morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor, estabas pensando en mí. Ahí en la cruz estabas pensando en mí, porque tú eres omnisciente, Señor. Estabas pensando en mí, en mi salvación, Jesús. Estabas pensando en mí. Adórale con tu corazón a Él. Él es digno, Él murió en la cruz por ti, por mí. Oh, cuán grande amor, oh, cuánto amor Él nos dio. Dile, mi hermano: mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido en tu espalda, Jesús, con gran odio y rencor. Cántaselo fuerte, mi hermano: mi Jesús en cada paso que tú dabas a morir por mí, cada golpe recibido en tu cuerpo con gran odio y rencor. Mi Jesús en cada paso que tú dabas sin parar, que tú dabas a morir por mí, cada golpe recibido
pensando en ti. Oh, amén. Él pensando en nosotros, mi hermano, y qué grandioso es que ahora tú y yo nos imaginamos ese momento en la cruz, ¿verdad que sí lo podemos imaginar? Y darle gracias continuamente, ¿verdad que sí? Cristo es digno de toda nuestra adoración, nunca le des menos, amén. Tome su lugar, mis amados hermanos, bienvenidos los que están en casa también, conectados, listos a la palabra del Señor, amén. Dios les bendiga, bienvenidos. Bueno es alabarte, oh Jehová, dice su palabra, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Pues bien, vamos a empezar con los anuncios de este servicio, hermanos. Buenos días, les damos la bienvenida a Casa de Oración Milpalta, y queremos saber si hay alguien que nos visita por primera vez, si se puede levantar su mano para darle la bienvenida. Pues bien, se les informa que los días martes y jueves se lleva a cabo el tiempo de oración a las 7 de la mañana y los domingos a las 8:30 de la mañana. Dar gracias a Dios en todo y orar, ¿verdad?, en todo momento, dice su palabra. También les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la enseñanza El carácter de los hombres de Dios. Esta enseñanza es presencial y también es transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. Y a todos los matrimonios se les informa que los días sábados a las 8 de la noche se lleva a cabo el servicio de la vida matrimonial. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. Es de gran edificación esta enseñanza y también es útil, ¿verdad?, a los que incluso no estén en este ministerio, les es de mucha edificación, ¿no? Muy bien, a todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los domingos a las 10:40 en calle Cerrada Acalocpa, número 27, en el pueblo de San Juan Tepenáhuac. Asimismo, se hace una invitación a servir en iglesia infantil. Para mayores informes, favor de acercarse a la hermana Ana o comunicarse con el número que aparece en la pantalla. A continuación se solicitan estos requisitos para la iglesia infantil. El niño debe estar totalmente saludable, deberá traer su cubrebocas, deberá traer agua y lunch, y no se permitirá la estancia a personas adultas. Solo deberán entregar a sus hijos en la entrada de la casa, y asimismo se les entregará a su hijo al finalizar el servicio. Deberán traer su Biblia, cuaderno, lápices y colores, y los bebés deberán traer su pañalera y su leche.
y no se permite traer juguetes personales. Igualmente, para mayores informes, favor de comunicarse al número que está en pantalla. Y bien, les informamos que pueden cursar el Instituto Bíblico presencial y en línea. Este instituto es de gran bendición, hermanos, porque nos mantiene en la palabra de Dios, ¿verdad? Las materias para este nuevo trimestre serán Historia de la Iglesia, Héroes de la Fe, la vida de los reyes, el sacerdocio, la vida de Jesús y sus milagros. Para mayores informes, acercarse con el hermano Jorge, o sea, conmigo, o bien al número que aparece en la pantalla. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11 de la mañana con la serie Conociendo el tiempo de la visitación de Dios. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook, Casa de Oración Milpalta. Bien, a todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11 de la mañana con la serie Corriendo para Ganar en Casa de Oración Milpalta. Y a toda la iglesia se le pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí que está en la mesa de la hermana asistente de pastores. También se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de Ujieres. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Ana al finalizar el servicio. Y se les informa que si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o ministración, favor de acercarse con la hermana Ana al finalizar el servicio, o bien comunicarse al número que aparece en la pantalla. El Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Asimismo, se hace un llamado para servir en este Ministerio de Misericordia. Para mayores informes, favor de comunicarse con los hermanos Roberto y Eva Flores al finalizar el servicio. Si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo pueden hacer en las cuentas que aparecen en la pantalla. Y se les informa que pueden seguirnos en la página de Facebook o YouTube de la Iglesia Casa de Oración Milpalta. Y bien, a toda la iglesia se le pide se ocupen de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Hay que ser como los de Berea, ¿verdad, hermanos? Hay que escudriñar las escrituras. Y por último, a toda la iglesia se le pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir la predicación. Bien, hermanos, pues a continuación vamos a orar para que Dios nos ayude a estar atentos a su voluntad y que sepamos cuándo nos habla el Señor para obedecerlo, ¿verdad? Por favor, pónganse de pie y tomen su Biblia, prendan su Biblia. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, vamos a leer los versículos 41 y 44. Lucas 19, 41 y 44, dice la palabra de Dios. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán la tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Oremos, hermanos. Padre, humildemente le pedimos que abra nuestros ojos a su verdad. Señor, compadécete de tu iglesia, que día a día está en necesidad de ti. Ayúdanos a estar atentos a tu voluntad. Padre, le pedimos que nos ayude a ser uno, a caminar en la verdad, para que su nombre sea glorificado. Abre nuestros corazones para que estemos atentos, Señor, a tu palabra y podamos obedecerte, Señor. Asimismo, Padre, le pedimos que guarde la vida del pastor Raúl, sigue guardando su corazón. Ayúdele, Padre, a que cada día su entrega sea a ti.
para poder entregarse a los ministerios que le has encomendado. Permítele caminar en imitación a tu Hijo Jesucristo. Pon denuedo en su corazón para predicar tu Señor en la palabra de verdad. Señor, te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Los jóvenes pueden pasar. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Gracias a Dios, ¿verdad? Por el tiempo que nos permite estar adorándolo, exaltándolo y glorificando su nombre a través de esta ministración en la alabanza. Y bueno, pues ahora vamos a pasar al tiempo de la palabra de Dios. Vamos a empezar una nueva serie que se llama Conociendo el tiempo de la visitación de Dios. Y así se llama este primer tema, conociendo el tiempo de la visitación de ¿quién? De Dios. Por favor, abran su Biblia en Lucas capítulo 19, versículo 41. Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44. Dice así el evangelista y doctor Lucas: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esta mañana quiero comenzar hablando que como seres humanos todos tenemos amistades, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y bueno, pues más cuando en este tipo de situaciones que estamos viviendo, esas amistades, ¿sí?, que estimamos mucho, se encuentran en situaciones difíciles, ¿verdad? Se ha dado mucho ahorita con esto de la pandemia. Se han encontrado en situaciones de enfermedad, de escasez, de aflicción, de miedos, de dudas, de angustias, de tribulación. Y así nos enteramos de cómo se encuentran esas amistades. Y bueno, en algún momento nosotros tenemos esa carga o esa necesidad de ir a verlos. ¿Para qué? Para escucharlos cuando se puede, ¿verdad? En el momento en que se puede, pues vamos y los vemos y los escuchamos y los animamos a que se fortalezcan en el Señor, y también los bendecimos, oramos por ellos. ¿Y saben qué estamos manifestando? Demostrándoles que hay un interés, que nos interesan, ¿sí o no? Eso es lo que demostramos. Pues quiero decirte que lo mismo sucede con Dios, que Él está interesado en nosotros y nos ama, amados hermanos. Cuando ve nuestras necesidades o las situaciones que estamos viviendo y pasando, aflicciones personales también o debilidades, quiero decirte que Dios es movido a misericordia para ayudarnos. ¿Cuántos dicen amén? Es su grande misericordia. El salmista decía, ¿no? Tu misericordia es grande hasta los cielos y hasta las nubes tu verdad. Y así es la misericordia, es uno de los atributos de Dios, ser misericordioso.
Y Él es movido a misericordia para ayudarnos a ¿qué? A arreglar las cosas, a poner orden, a traer luz a nuestro entendimiento, a nuestro corazón. Y esto se le conoce como el tiempo de la visitación de ¿quién? Dios. Y quiero comenzar diciéndote que desde el inicio de la creación, Dios visitó al ser humano. Cuando el ser humano desobedeció, y es más, antes de que desobedeciera, le habló y le dio las indicaciones. Pero cuando desobedeció, lo visitó, vio su necesidad, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta cómo Dios fue movido a misericordia? Adán, Adán, ¿dónde estás? Es que oí tu voz en el huerto y tuve miedo y se taparon con hojas de higueras. Mas sin en cambio la misericordia de Dios fue para visitarlos y ayudarlos. Que ellos no se podían tapar su pecado en sus propias fuerzas. Necesitaban un sacrificio perfecto. El Cordero de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias al Señor por haber enviado a su Hijo Jesucristo a esta tierra. Y algunas veces el Señor visita para bendecir y otras veces pues para juzgar el pecado. Ahora, juzgar el pecado no quiere decir pum, te deseche. No, espérame. Juzgar el pecado es como lo que hizo cuando visitó a Adán. Ahora, Adán, ¿qué tenía que hacer? Simplemente reconocer su pecado. Pero no lo hizo. ¿Le echó la culpa a quién? Tremendo. A veces así nos puede pasar. Y no nos damos cuenta que Dios nos está visitando. A veces Dios te pregunta a través de otra persona, hermano, hermana, o el pastor, o tu esposa, o tu esposo, y oye, ¿y cómo te fue en el trabajo? ¿Qué hiciste? ¿Todo bien? ¿Todo estuvo bien? Y no nos damos cuenta que Dios nos está visitando. Nos está pidiendo que seamos sinceros, que hablemos con la verdad. Y es ahí donde nosotros tenemos que considerar los tiempos de visitación de Dios. El contexto de Lucas que acabamos de leer, hermanos, nos deja ver una visitación de Dios para salvar a su pueblo, pero por medio de la persona y la obra de Jesús. Eso es lo que nos deja ver el contexto de Lucas, de ese capítulo, del capítulo 19. Es una visitación de Dios. ¿Cuál era el propósito? ¿Salvar a quién? Al pueblo de Israel. Miren, vayamos a Lucas 19:41, por favor. Lucas 19:41. Dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Mire, ¿qué nos deja ver estos textos? Que Jesús llegó a un lugar que es el Monte de los Olivos, porque si ustedes leen unos versículos antes, van a ver que andaba por ahí por el Monte de los Olivos. Y entonces llega a ese lugar, pero en esa parte del monte se acomoda y desde ahí ve con claridad la ciudad de Jerusalén. La empieza a ver, así como desde aquí, ¿no? Ya ven que desde aquí nos colocamos y vemos parte de la ciudad, ¿no? Y entonces ve a Jerusalén, pero al verla, ¿qué creen que hizo? Lloró. Lloró por Jerusalén. Y miren lo que externó de su corazón nuestro Señor Jesucristo. Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Fíjense, Jesús se daba cuenta que su pueblo no conocía, ¿sí? No lo conocían. Por eso lo dice: si también tú conocieses. O sea, dándoles a entender, no me conoces. Esa palabra conocer habla de aprender a darse cuenta. Habla de comprender, de entender, de reconocer. Muchos del pueblo de Israel, quiero decirles que no conocían a Dios, porque no se daban cuenta de lo que era misericordia, que era lo que quería Dios.
y aplicaban sus mandamientos. Eran muy estrictos. Los fariseos eran muy estrictos y hacían mucho énfasis en lo externo, hermanos. No te sientes a comer con los pecadores. Lávate las manos antes de comer. Mucho énfasis en lo externo. Pero se olvidaban de lo interno, se olvidaron de la misericordia. Estaban tan olvidados de la misericordia que Jesús vino a enseñarles lo que es misericordia quiero y no sacrificios. Mateo 19:13, por favor. Mateo 19:13. Miren lo que les dice. Id pues y aprender lo que significa ¿qué? Misericordia quiero. Ahora, pregúntense esto. ¿Por qué les estaba diciendo eso? Mateo 19:13. Mateo, perdón, 9:13. ¿Les dije 19? Perdón. Ayúdenme por ahí, gracias. 9:13. Por razón no los veo que estamos en sintonía. Perdón, Mateo 9:13. Les dice, id pues y aprender lo que significa Misericordia. y no sacrificio. ¿Por qué les dice eso? Porque Jesús se daba cuenta que en ellos no había ¿qué? Misericordia. ¿Sí es ese? No había misericordia. El día de reposo veían a su prójimo que se le caía su animal a un hoyo y ¿qué creen que hacía los fariseos? Nada. No, el sábado es día de reposo, no podemos ni mover un dedo. Y a veces puede que tengamos nosotros que examinarnos para ver si no estamos en esta actitud. Permite Dios que te enteres de la necesidad de otro y ¿qué haces? Que Dios te bendiga. Vamos a estar orando por ti, hermano. Y pues, y aprender lo que significa y no sacrificios. Pero miren lo que dice Jesús. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cómo se sentían los fariseos? Justos. Pero aún en la misericordia de Dios, Dios con la vida de su Hijo Jesucristo les estaba mostrando que los estaba llamando al arrepentimiento. Pero dijéramos nosotros los mexicanos, no les caía el 20. Y a veces así estamos. No nos cae el 20. Cuando estábamos en el Instituto Bíblico, mi esposa y yo, teníamos un maestro, ya grande el maestro, y nos decía algo de la escritura y como que no lo comprendíamos y nos decía el maestro, no les ha amanecido, ¿verdad? Sí, cierto. Me falta que me amanezca bien la escritura aquí, que la entienda, que me caiga el 20. Y esto les pasaba a ellos, al pueblo de Israel, a los fariseos. ¿Saben por qué les pasaba esto? Porque no comprendían las escrituras. Vayamos a Mateo 22:29, por favor. Mateo capítulo 22, versículo 29. Sí, el hecho de que ellos no pudieran hacer misericordia, había una raíz por la cual no eran misericordiosos con su prójimo, y era porque no comprendían lo que estaba escrito en las escrituras. 22:29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando ¿qué? Y el poder de Dios. O sea, se equivocan cuando ignoran las escrituras. Y muchas veces de nosotros nos equivocamos cuando le damos más atención a estar escuchando el consejo de otro libro, el consejo de tal persona, y no vamos a las escrituras. Y luego por eso no sabemos cómo realizar o resolver la situación. Hace unos días me llegó a mí la prueba. Entraba una llamada de un familiar y
y me pide que lo apoye en una necesidad. Y yo dije, le voy a hablar a mi papá, pues al cabo mi papá pues, trabaja, tiene su trabajo y pues, que le apoye al familiar, ¿no? Y de repente el Señor me habla y me dice, hey, te está llegando a ti la prueba. Y yo dije, sí, no. Y me llega la palabra, ¿no? Que al que te pida, dale. Y si dice, tu prójimo tiene necesidad y tú tienes cómo apoyarle, dale. Ay, Señor, pero eso es lo único que tengo, pero es el ahorrito que estoy teniendo, Señor. ¿Cómo lo voy a dar, Señor? Si son para mis tenis Puma o Canadá. Allá no hay de la Canadá, ¿verdad? Y ahí es donde el Señor nos puede dar. Y verdaderamente ahí es donde nosotros hacemos a un lado nuestros argumentos y determinamos hacerle caso a las Escrituras y no ignorar el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En verdad estos hombres no entendían lo que verdaderamente era conocer a Dios. Llevaban una vida religiosa. No llevaban una vida de relación y de comunión con el Señor. Hace unos días estaba pasando por una situación yo me desperté en la mañana y pasé un tiempo estar con el Señor en la mañana y el Señor me da una palabra a mi mente. El Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios. Esa es una de las funciones que hace. Él os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. Y llegaba la palabra a mi mente, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro viene de quién? De Jehová. Y me van a creer que ese día el Señor proveyó para la necesidad. Y cuando veo eso, me acordé de la palabra que me había dado Dios en la mañana. Y yo dije, Señor, gracias. Eso es tener una relación con Dios. Sí. Gracias, humillé mi corazón delante de Él y le di gracias. Le dije, todo proviene de ti. Todo. Pero a veces queremos cuadrar a Dios. No debemos de cuadrar. Debemos de ser sensibles a lo que el Señor nos va hablando a través de la Escritura y obedecer. Pero el pueblo de Israel no entendía. Por eso es que lloró. Porque no se daba cuenta que no, que erraban ignorando las Escrituras. Se daba cuenta que no hacían misericordia. Se daba cuenta que verdaderamente ellos no tenían una relación con Dios. Aunque tenían el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, pero no tenían una relación con Dios. Y hoy nosotros tenemos toda la Escritura. Y debemos de examinarnos, de no estar en la misma condición que el pueblo de Israel, de Jerusalén. Juan 8:54, miren, vamos a ver otro ejemplo. Juan 8:54. Jesús respondió: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Pero el que me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Les está hablando Jesús a los fariseos. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, dice Jesús. Y si yo dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y obedezco su palabra. Está bien fuerte este texto, pero esto nos deja ver que el hombre que conoce a Dios obedece su palabra. Pero los que no le conocen no obedecen su palabra. ¿Y saben cuál es la consecuencia al no conocer a Dios ni obedecer su palabra? Que no reconocen lo que los puede conducir a estar en paz con Dios. Esa es la consecuencia. Y es importante para nosotros darnos cuenta.
¿Sabes qué es lo que nos lleva a estar en paz con Dios? La obediencia a su. Podrás estar pasando por una prueba bien tremenda. ¿Cuántos les ha pasado esto? Que Dios los mete a la prueba, pero hay paz en tu corazón. Y te voy a decir por qué hay paz. Porque sabes que andas obedeciendo la palabra de quién. Y tú dices, bendito Dios, gracias por la prueba. Gracias por la escasez, la aflicción, la tribulación, la angustia. Pero hay paz en tu corazón porque sabes que andas obedeciendo la palabra de Dios. Miren, vamos a ver un ejemplo de un hombre así, que Dios lo metió a la prueba. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham nos enseña que la fe y la obediencia son muy importantes para manifestar que conocemos a Dios. Génesis 12:1, por favor. ¿Saben que Abraham aprendió primero a escuchar la voz de Dios? Génesis 12:1. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Fíjense, Dios le dijo a Abraham. ¿Qué nos deja ver esto? En medio de la civilización que estaba viviendo Abraham, o sea, era una civilización pagana que no conocían a Dios. En medio de esa civilización pagana, ¿qué hizo Abraham? ¿Oyó qué? La voz de Dios. Oír significa escuchar con atención para obedecer. Y eso es lo que tenemos que ejercitar nosotros diario. Escuchar la voz de Dios. ¿Dónde está la voz de Dios, amados hermanos? Ahí en la palabra. Por eso se llama palabra de Dios. Esto nos enseña que nosotros en medio de esta generación que estamos viviendo necesitamos escuchar con atención para obedecer ¿a quién? Necesitamos escuchar a Dios. ¿Y sabes qué es lo que se requiere para esto? Lo que dijo Santiago en el capítulo 1, versículo 21. Eso es lo que se requiere. Para poder escuchar bien la voz de Dios, se requiere lo que Santiago nos da ahí en Santiago 1:21. Dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia, inmundicia es suciedad moral. ¿Qué tienes que hacer con esa inmundicia? Desecharla, quitarla de ti. Señor, yo no quiero tener estos malos pensamientos, esta suciedad moral. Yo no quiero, Señor, ayúdame. Y vas en oración y le pides la ayuda al Señor y Él te va a ayudar. Y abundancia de malicia también. Y miren lo que dice Santiago: recibir ¿con qué? Con mansedumbre. Esta palabra mansedumbre habla de humildad. Recibir con humildad la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Esa es la actitud que debemos de tener para escuchar la voz de ¿quién? Una actitud humilde. Cuando nosotros venimos a la congregación, el pastor está exagerando, ya se fue bien viajado, ya estamos cuestionando de verdad. Y lo que Dios quiere es que tengamos un corazón humilde para escuchar su palabra. ¿Por qué? Porque ahí es donde se puede sembrar bien la semilla y va a producir fruto en nosotros, cambios. A veces nosotros nos cuesta trabajo, nos damos cuenta que pasa el tiempo, los meses, y hasta un año, 2 años, y seguimos en las mismas, no avanzamos con las mismas actitudes. Señor, ¿por qué no avanzo? Todavía se me enciende la mecha, todavía, Señor, rápido. Parezco Cautín todavía, Señor. Porque probablemente no estoy teniendo la humildad para escuchar con atención que no me estoy humillando ante ella. Pero hay momentos donde Dios nos va a llevar a orar: Señor, quebrántame, quebranta mi corazón, Señor. Necesito que quebrantes mi vida para poder aprender a doblegarme y a tener humildad, porque me doy cuenta que me falta humildad. Todavía soy muy autosuficiente. Conozco todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Me los sé de memoria, Señor. Pero de todos ellos, ¿cuántos? ¿Qué tanto pongo por obra?
Entonces Abraham aprendió a qué. Era lo que le faltaba al pueblo de Israel. Por eso lloró. Jesús se daba cuenta que su propio pueblo no escuchaba su voz. Y recordemos que podemos estar escuchando otras voces. Está la voz del enemigo. ¿Se acuerdan de Jesús cuando fue tentado? Fue llevado por el Espíritu al desierto y ayunó 40 días, ¿sí o no? Y después de eso vino el tentador y le dijo: a ver, Jesús, si eres hijo del Dios viviente, di que estas piedras se ¿qué? ¿A quién estaba escuchando Jesús? Al tentador. ¿Pero qué hizo Jesús? Le hizo más caso a la palabra, porque le dijo: escrito está, no solo de pan y agua vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? ¿Sabes que a veces podemos estar escuchando al enemigo? Está esa voz, está la voz del enemigo, está la voz de tu propia voz, de tu persona, tu razonamiento. ¿Se acuerdan cuando Dios le dio una promesa a Abraham de que le iba a dar a Isaac? ¿Y qué hace Sarai? Se apresuró, le quiso echar la ayudadita a Dios, le quiso echar una manita al Señor y le dijo a Abraham: Abraham, métete con mi sierva. Al cabo, allá en la tradición de donde venimos, es una tradición que pues nos enseñaron, Abraham, que cuando no podía yo tener hijos una mujer, pues que se metiera con la sierva, y los hijos que tuviera pues me pertenecen a mí. ¿Y qué estaba haciendo Sara escuchando qué? Su propia voz. Ponle un diablito ahí al medidor, no pasa nada, nadie se va a dar cuenta. Tu propia voz. Pues total, si el gobierno no roba, ¿por qué nosotros no? Al cabo, como dicen por ahí, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. ¿Será? ¿Cómo es nuestra mente, nuestra voz humana, carnal, natural? Cuando no escuchamos la voz de Dios, no hay la presencia de Dios. ¿Se acuerdan de Sansón? Ese Sansón, sus fuerzas, bien tremendo el Sansón, pero no andaba escuchando la voz de quién, sino su propia voz. Se le había dicho que no se uniera a yugo desigual, ¿sí o no? Sus padres se lo dijeron. Y que se encuentra con la debilidad, con la Dalila. Eso significa Dalila, debilidad. Y me lo debilitó. Bien tremendo. Miren, vamos a Jueces capítulo 16, versículo 20. Miren nada más lo que le pasó a Sansón. Perdió la presencia de Dios por andar escuchando y obedeciendo a su propia voz. Jueces capítulo 16, versículo 20. Y le dijo, ¿quién? La Dalila: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, fíjense, su propia voz, se dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había ¿qué? Apartado de él. Ay, no voy al culto, no pasa nada. ¿Y qué dice la Biblia en Hebreos? ¿No dejando de qué? No, que no pasa nada. También cuando no escuchamos la voz de Dios, no hay visión, hermanos, ni dirección. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. No hay visión ni dirección cuando no escuchamos la voz de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 y Proverbios 29, 18. Dice así, primer libro de Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de él. Ministrar quiere decir servir. O sea que Samuel servía a Jehová. Samuel era hijo de Ana. Entonces, en presencia de ¿quién? Del sacerdote Elí. O sea que el sacerdote Elí se daba cuenta que Samuel servía al Señor. Y dice ahí, y la palabra de Jehová, ¿qué hacía? Escaseaba en aquellos. Y
Y cuando escasea la palabra de Dios, ¿qué dice ahí? No había visión con frecuencia. Qué tremendo. Cuando no escuchamos la voz de Dios, no tenemos visión en nuestra vida, no sabemos para dónde vamos, qué va a pasar con esto, del COVID, la situación se está poniendo bien gruesa. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer? Y empieza eso por no estar escuchando constantemente la voz de quién. Escasea la palabra en tu mente y en tu corazón, y a veces te cuesta trabajo tomar buenas decisiones. ¿A cuántos les ha pasado? Sí, nos pasa. Cuando dejamos de llenarnos de la palabra, pues no sabemos qué hacer. Proverbios 29, 18 dice ahí: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se ¿qué? ¿Cuántos saben que toda la Biblia es palabra profética? El apóstol Pedro lo dijo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos a ella, porque es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Toda la palabra de Dios es profética. Si no escuchamos la voz de Dios, tampoco va a haber promesas. Una de las promesas del Señor dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, de su venida. Y por lo tanto no hay bendición. ¿Sabes que hay quienes están escuchando la voz de las falsas doctrinas? A doctrinas de demonios. Pablo se lo dijo a Timoteo. ¿Por qué se lo dijo? Porque sabía Pablo que ahí en la congregación de Éfeso que estaba pastoreando Timoteo, ahí en Éfeso, ahí había quienes estaban escuchando otras doctrinas, otras enseñanzas. Y le dijo en Primera de Timoteo 4:1, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Le dice Pablo a Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos. ¿Y qué tiempos estamos viviendo, amados hermanos? Poquitos apostatarán de la fe. Muchos apostatarán. Pastor, ¿qué quiere decir apostatarán? Quiere decir retrocederán, volverse hacia atrás o caer del fundamento. Eso es lo que quiere decir apostatar. O sea, que le hacen más caso a otro consejo que al consejo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Por estar escuchando a espíritus ¿qué? Engañadores, y a doctrinas, enseñanzas ¿de qué? De demonios. Por eso viene la apostasía. Bueno, ahora vayamos con la voz de las malas costumbres y los malos hábitos. Yo así soy, mi amor. Así me conociste y así soy. Yo soy de la Cruz de Veracruz. Épale, pues, ¿eh? O te sale el de Monterrelleno, ¿no? No, hombre, yo también. Y sus hábitos y sus costumbres. Y ahí están. O a veces está la voz de las malas conversaciones en el Facebook. ¿Ya te diste cuenta lo que está haciendo el gobierno? O por el WhatsApp, ¿no? Fíjate que mi padrino así y así, fíjate que mi tío Lolo así y así, no hay ningún Lolo aquí, ¿va? Que mi tío Lolo esto y esto y esto y lo otro, ¿no? Puro chisme. ¿Y sabes que esas malas conversaciones destruyen las buenas costumbres? Pablo se lo dijo a la iglesia de Corinto. Vayamos a Primera de Corintios 15:33. Primera carta de Corintios 15:33. No erréis, dice Pablo, como diciéndoles, no se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas, ¿qué? ¿Qué estamos escuchando en el Face? En el WhatsApp. O cuando te encuentras algún conocido, ¿qué estás escuchando?
Ahora, ¿escuchas con atención para llevarlos al orden? ¿O también le sigues el jueguito de estar escuchando su desorden y tú también sacas tu desorden? Hace unos días me encontré con una persona que le ando compartiendo el evangelio ahí en el centro de aquí de Milpalta. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Y ahora de qué te dedicas? Y me dice, pues ahí ando, dice, con el de las tortas, dice. Y le digo, ¿y a qué te dedicas? Pues voy con él para ver si me regala una torta. Le digo, ¿no trabajas? Pues no, dice, pero pues ahí le echo la mano en lo que puedo. Y le digo, ¿y dónde vives? Ahí en Xochimilco, pero ahorita voy para acá, en Milpalta, y luego ya me regreso para Xochimilco y todo. Y yo me he percatado que es de esas personas que andan, pues, lo que les digo, ¿no? Pidiendo nada más con la manita, ¿no? Pidiendo dinero. No trabaja, pero está engañado por el diablo. Y que agarro y que le digo, mira, te voy a decir algo. Tú lo que necesitas es que Cristo te haga libre. No, yo no me meto en problemas, mejor así, ahí luego nos vemos. Y que se me echa a correr. Y necesita ser libre por Cristo Jesús, porque está operando ahí una influencia demoníaca. Le empiezo a predicar el evangelio y se va. Entonces, qué importante es para nosotros darnos cuenta. ¿Qué estamos escuchando, amados hermanos? ¿Cómo creen que estaba el pueblo? ¿Por qué creen que Jesús se sentó y lloró? Porque no estaba el pueblo de Jerusalén escuchando verdaderamente a quién. A Dios. ¿Y cómo se daba cuenta Jesús de que no estaban escuchando a Dios? Pues no sabían lo que era misericordia, no conocían las escrituras. Sacaban el texto fuera del contexto para dar su mejor pretexto. Andaban escuchando falsa doctrina, le hacían más caso a los fariseos y a los escribas que a Dios. Andaban en malas conversaciones, en el Facebook, en el WhatsApp. No había. Jesús sabía la condición del pueblo. Y la sigue sabiendo hasta el día de hoy, porque Él es omnisciente, todo lo sabe. ¿Saben que necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios? Distinguir entre nuestra propia voz, la voz del enemigo y la voz de quién. Hay tres voces. ¿Qué voz estás escuchando? El otro día me levanté temprano y estuve con el Señor. Digo, Señor, ayúdame, Señor, necesito que tú me guíes en este día y por dónde empiezo, porque hay muchas cosas que tengo que hacer. Tanto mis responsabilidades en la casa, pero también mis responsabilidades en el ministerio. ¿Por dónde le entro, Señor? Y ya me quería ir yo luego a las cosas del ministerio y el Señor me dijo, shh, se empieza por la casa. Y órale, duro, a lavar la ropa y hacer mis quehaceres que me corresponden. Digo, le ayudo a mi esposa voluntariamente, ¿no? El Señor me ha puesto en mi corazón que le ayude, que le sirva. Ella también hace sus responsabilidades. Nos repartimos en la casa en las áreas de servicio. Y de verdad, el Señor me llevó al orden y me dijo, por tu casa empieza. Ahora tú vas a querer andar predicando de orden en la casa y tu casa ¿cómo la tienes? Desordenada. Sí, cierto, Señor. Que andaba yo queriendo escuchar mi propia voz. Y qué bueno que le preguntó al Señor, y el Señor siempre nos lleva al orden. Como que nos cae el 20, sí, la casa primero. Nos habla el Señor. Abraham también aprendió a obedecer la voz de Dios. Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Obedecer quiere decir oír y estar sujeto y aceptar las indicaciones o hacer caso a Dios. ¿Saben que Jesús es nuestro máximo ejemplo de obediencia? Pero el escritor de Hebreos dice ahí en Hebreos capítulo 5 versículo 8 que por cuanto padeció aprendió ¿qué? La obediencia.
Y Abraham tuvo que padecer para aprender la obediencia. ¿Se acuerdan cuando Dios le pide en sacrificio a su hijo Isaac? Miren, imagínense, Dios le dice, te voy a dar un hijo, se lo da. Y ya que lo tiene de 20 y tantos años, según los historiadores, a esa edad, le dice, dame a tu hijo en sacrificio, a tu único hijo, a lo que más amas, dámelo en sacrificio. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció, escuchó con atención y obedeció. Esto era lo que Jesús quería que su pueblo aprendiera, a escuchar con atención y a obedecer. Y eso lo iba a llevar a Abraham ¿a qué? A someterse a la dirección divina de Dios. Iba a estar siendo guiado por el Señor. Y sabes, cuando tú y yo escuchamos con atención la palabra de Dios y cuando la obedecemos, quiero decirte que estás caminando de la mano de ¿quién? Estás con Él caminando. Porque estás haciendo tu esfuerzo, estás siendo valiente, te estás esforzando, como le dijo a Josué, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas ¿qué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, solamente entonces, harás prosperar ¿qué? Y esa palabra prosperar, ya les he dicho que tiene el sentido de decir, te voy a empujar hacia adelante, Dios te va a prosperar. Pero ¿sabes qué? Para que Dios nos prospere, primero nos tiene que enseñar a oír su voz. Y a José lo tuvo que meter, permitió que sus hermanos lo vendieran, lo echaran al pozo, lo vendieran, lo metieran a la cárcel, que lo acusaran injustamente por Potifar, para enseñarle a qué, a escuchar la voz de Dios y a obedecer al Señor. Y saben, Dios lo empujó hacia adelante, llegó a ser el brazo derecho del faraón en Egipto, ¿sí o no? Y Dios lo usó para sostener a su propio pueblo, amados hermanos. Y dice la Biblia que Dios estaba con José. Pero hay quienes se quieren, ustedes mismos, o hay quienes, o a veces uno mismo se quiere prosperar en sus propias fuerzas. Y sí se puede. Pero te voy a decir algo, no vas a tener la bendición de Dios. ¿Cuántos multimillonarios hay que han prosperado en sus propias fuerzas? Ahí está Carlos Slim. La pregunta es, ¿tiene la bendición de Dios? No. ¿De qué nos sirve tener tantas cosas si no tenemos la bendición de Jehová? Porque la bendición de Jehová es la que enriquece, amados hermanos, y es la que no añade tristeza a nuestra alma. Es la que nos lleva siempre a estar agradecidos con el Señor. Señor, gracias. Gracias por el tiempo que estamos viviendo. Gracias por todo esto que nos está pasando, Padre. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Abraham aprendió a someterse a Dios, a la dirección divina de Dios. Abraham aprendió a fijar la mirada en las promesas de Dios cuando le dijo, te bendeciré y te haré de ti una nación grande y tu multitud será como las estrellas y como la arena del mar. Y Abraham lo creyó, amados hermanos, y caminó hacia adelante. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Sabes qué te ha dicho Dios? Que Él empezó la buena obra en tu vida y Él la va a perfeccionar hasta el día de la venida de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí, hermano. Dios no se equivoca. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo está cumpliendo. Es un proceso. Lo hizo con Jacob. Le prometió, había dicho que antes de que nacieran el mayor serviría a quién, al menor, y sí o no se cumplió. Que lo tuvo que meter 20 años al proceso allá con su suegro Labán a Jacob, sí, pero valió la pena, porque en esos 20 años, cuando se terminó el tiempo de proceso, Jacob tuvo un encuentro con Dios y le fue cambiado el nombre a Israel. Y dice la Biblia, y lo bendijo Dios, amados hermanos. Eso de que dice que lo bendijo Dios, le dio la habilidad y la capacidad para que se sostuviera y caminara hacia adelante cumpliendo los propósitos del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero decirte que Dios te quiere bendecir. El Jacob, cuando peleó con el ángel, ya hasta le hirió la parte del talón de Aquiles, ya estaba todo ahí, y ya no podía ni de dónde sostenerse. ¿Sabes por qué lo hirió el Señor? Porque el Señor quería que se sostuviera de él.
que ya no se sostuviera de sus propias fuerzas. ¿Cuántas veces nosotros nos queremos estar sosteniendo de mi casa, mi carro, mi trabajo? No, amados hermanos. Nuestra vida depende de Jehová. Amén. El Señor nos quiere bendecir. Esa es la bendición, cuando nosotros entendemos que nuesra vida depende del Señor. Hace unos días apenas el Señor, no tengo, ayúdame, provéeme. Tuve que doblar mis rodillas y decirle, Señor, aquí estoy. Y de verdad el Señor obró, llegó la provisión maravillosamente, como siempre lo hace Él es maravilloso. Llegó la provisión para suplir la necesidad que se tenía. Pero ¿saben qué? En estos días me habló con Jacob y me dijo, yo quiero que sigas caminando hacia adelante y que no te quieras sostener en tus propias fuerzas. Aprende a sostenerte de mí. Y le dije, Señor, no te dejaré hasta que me bendigas. Hasta que me des la habilidad y la capacidad y la fuerza tuya espiritual para que yo aprenda a seguir caminando hacia adelante, puestos los ojos en ti, Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, amados hermanos. Eso es lo que va a hacer el Señor contigo. Quiero decirte que lo va a cumplir. No creas que estás aquí porque a Dios se le sacó algo de la mano. No, tu vida en Cristo tiene propósito. Amén. Abraham lo sacó de Ur de los Caldeos. Pero a Dios no lo detienen las circunstancias, hermanos. Él está buscando personas que fijen su mirada en sus promesas, que se afirmen en ellas. Y es importante nosotros entender esto. ¿Qué era lo que quería Dios al mandar a su Hijo Jesucristo a Jerusalén? Era que se diera cuenta que Dios los estaba visitando para bendecirlos, para darles la habilidad y la capacidad en el Señor de que el pueblo de Jerusalén aprendiera a ser testigo de Dios. Y eso es lo que Dios nos está hablando a nosotros esta mañana. Yo los quiero bendecir. ¿Sabes que Jacob tuvo que pasar un trato? Tuvo que ser humillado. Era usurpador y engañador. ¿Y cómo le salió el sueldo? ¿Cómo es la justicia de Dios? ¿Se dan cuenta? El suegro también lo engañó, ¿sí o no? Trató con Jacob, pero lo bendijo Dios. ¿Sabes cuál fue la bendición que Dios le dio a Jacob? Te lo voy a decir. Carácter de Cristo. De ser un engañador, un usurpador, le dijo, ahora te llamarás Israel. Alguien dócil. ¿Cómo te das cuenta? Porque cuando ya iba camino de regreso le dice Dios, regrésate a la tierra donde yo te traje. Y entonces, ¿qué hace Jacob? Escucha con atención. ¿Y qué hace? Y ya no era la misma actitud, porque sabía que se iba a encontrar con su hermano y sabía que su hermano tenía en su corazón algo. ¿Por qué? Porque le había quitado la bendición. Y el Jacob en sus propias fuerzas, le voy a preparar una ofrendita a mi hermano antes de que llegue con él a su encuentro, le voy a mandar unos de mis criados para que le lleven un regalito y un presente y todo, ¿no? Y de repente le cae el 20 al Jacob y va en oración con el Señor, como diciéndole, Señor, si tú no me ayudas, nadie, ni yo en mis propias fuerzas. Lo cambió, le dio el carácter de Dios. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Siempre dependía de quién. Siempre. Aquellos que querían seguir a Jesús, que les dicen, no, el Hijo del Hombre no tiene guarida, no tiene ni dónde acostarse. ¿Están seguros que me quieren seguir? ¿Cuántos dicen amén? ¿Seguros? Amén. ¿Seguros que quieren seguir al Señor? Amén. Va a haber escasez, va a haber aflicción, va a haber enfermedad, va a haber circunstancias difíciles. Y a veces nos vamos a quedar a dormir hasta ahí en el Palace de Huastepec. Ahí luego preguntan a mi hermana que la llevamos de misiones. Al Palace de Huastepec nos quedamos. Son cosas bien hermosas.
donde a veces no tienes ni para quedarte más que en el carro y en la calle, pero por andar predicando el evangelio. ¿Qué es eso? Ahí se va formando el carácter de Cristo en nosotros. Por eso es bien cierto que hay quienes, hermanos, no quieren creer y obedecer a Dios. Y hay quienes hasta se dicen ser cristianos. Pero Jesús, ¿se acuerdan que dijo? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en donde? El reino de los cielos. Ahora, bueno, este no es un mensaje para desanimarnos, ¿eh? Ya lo estoy viendo todos. Es un mensaje donde Dios nos está mostrando el tiempo de su visitación. Sabes que todo lo que está pasando es un tiempo de visitación de Dios al mundo. Tremendo. Porque hay mucha gente que se expone al Evangelio y hay gente que se expone y entonces no consideran a Dios que los está visitando y se dan la vuelta y le dan la espalda a Dios. ¿Y sabes qué es lo que pasa con esa gente? Se vuelven más que duros. Como cuando expones el cemento al sol, ¿sí o no? ¿Cómo se hace? Duro. Pero hay quienes se exponen al sol de justicia, al Evangelio, que es Cristo, y son como gelatinas. Y Dios trabaja en esos corazones. Y eso era lo que quería Dios con su pueblo. Que pudieran comprender que los estaba visitando. Lucas 19:43, vamos avanzando y con esto vamos hacia adelante. Lucas 19:43. Dice así. Ahora Jesús, fíjense lo que dice. Porque vendrán días sobre ti, le está refiriéndose a la ciudad de Jerusalén, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Por cuanto no conociste el tiempo de ¿qué? De tu visitación. Jesús estaba profetizando lo que le iba a pasar a Jerusalén. Iba a venir un general romano llamado Tito que iba a sitiar la ciudad, la iba a atrapar a los habitantes y los iba a tener ahí encerrados. Y iban a hacer una matanza de jóvenes y de toda la gente. Y la ciudad iba a ser derribada, hermanos. Las murallas también y todo lo que tenía Jerusalén. No iba a quedar piedra sobre piedra. Les está profetizando. Ahora, ¿por qué? El problema es por qué les iba a venir todo eso. Porque no querían escuchar la voz de Dios. No se querían dejar ser tratados por Dios. Ahora, el trato de Dios a nuestras vidas es una bendición. Porque de esa manera nos lleva a madurar y a crecer. ¿Estás pasando por alguna situación difícil? Dale gracias a Dios. Vas por buen camino. Dile, Señor, muchas gracias. No lo entiendo ahorita, pero después lo entenderé. Y aquí estoy, mi Señor. Ayúdame. Y el Señor te va a ayudar. Confía. Pero aquí miren el pueblo cómo estaba, lo que les iba a venir. Ahora sí que como por ahí dicen, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Por haber rechazado la gran salvación que se les ofrecía, fueron justamente entregados a la ceguera y al endurecimiento, de los justos juicios de Dios. Y todo ello, ¿por qué? Porque no conocieron el tiempo de la visitación de quién. ¿Sabes que Dios nos está visitando ahorita? Nos está enviando su palabra. Nos está abriendo los ojos del entendimiento. Nos está diciendo bien clarito. Escucha mi voz y aprende a obedecer. Trabaja a diario en eso. Trabaja. ¿Por qué? Porque el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza ahí. Trabaja.
Hoy es el tiempo de la visitación de Dios a nuestras vidas. Quiero decirles que es la oportunidad para que nuestra relación con Él sea firme. Y si no has tenido una relación con Dios, es para que le conozcas este día. Hoy es el día que ha hecho el Señor, hermanos. Es el día de salvación para aquellos que no tienen una relación con Dios. Quienes ya lo tienen, es la oportunidad para afirmarnos con Él. Son días en que debemos de estar atentos al mensaje de la palabra de Dios y que esa palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones, como lo que le pasó a Nicodemo, ¿se acuerdan? Cuando Jesús le llama, y perdón, no le llama, sino que le explica. Nicodemo viene de noche hacia con Jesús, eso viene en Juan capítulo 3. Viene de noche hacia con Jesús y le dice: Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie hace las cosas y las señales que tú haces si no está Dios contigo. Y le dice Jesús: de cierto te digo, Nicodemo, que si no naces de nuevo, no podrás ver ¿qué? El reino de Dios en tu vida. Ay, Señor, ¿cómo puede un hombre tan viejo de 60 o 70 años entrar de nuevo al vientre de su madre y nacer de nuevo? Nicodemo no tenía una vida espiritual, nos deja ver que tenía una vida natural. Y le dice Jesús: de cierto te digo, Nicodemo, que si no naces de agua y de espíritu, ahora sí le dice, no podrás entrar ¿a qué? Y miren, llega al versículo 18, Juan 3:18. Miren lo que le sigue platicando Jesús a Nicodemo. Juan 3:18. Le dice Jesús a Nicodemo: el que en él cree, ¿no es qué? Pero el que no cree, ya ha sido. ¿Por qué? Ahí dice el mismo versículo, ¿por qué? Porque no ha creído en el nombre de... No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Y esta es la condenación, fíjense, que la luz vino al mundo. La luz es Jesús, él mismo lo dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Y los hombres amaron más las tinieblas que, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en quién? ¿Saben que Nicodemo pudo ver que Jesús fue el Cordero de Dios? El sacrificio perfecto. Sí. Para perdón de los pecados. Lo pudo ver. Nicodemo entendió el tiempo de su visitación de Dios a su vida y dio la respuesta que Dios estaba pidiendo: arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Pudo ver que Jesús era quien perdonaba los pecados cuando iba a ser sacrificado en nuestro lugar. Nicodemo fue quien descolgó a Jesús de la cruz del Calvario. Por eso nos da testimonio de que creyó. Él fue a pedir permiso allá a los soldados romanos para desclavar al maestro. Dios nos está visitando a nosotros. Jesús quería que su pueblo conociera que Él era quien perdonaba sus pecados. El pueblo esperaba un general con altas armas de guerra, todo un ejército que los librara de la opresión de Roma. A eso esperaba el pueblo de Jerusalén. Y a veces estamos nosotros como que: Señor, provéeme, mira esto, provéeme lo otro. Porque no, Señor, que sea yo más santo, que ya me domine más, que sea ya no sea tanto de mecha corta, sino de larga, Señor. Paciencia con mi esposa, con mis hijos, en el trabajo, Señor. Que ya no le respingue al patrón. Sí, ahorita voy. Y eso es lo que Dios nos quiere de nosotros enseñar. Que eres quien perdona nuestros pecados. Que
significa perdonar pecados? Muchas veces escuchamos esa frase, perdona nuestros pecados. ¿Sabes qué significa perdonarnos? Que Él perdona nuestros pecados. Quiero decirte que esto significa que Dios lo oculta de su vista a fin de que pierda el poder para provocar su ira. Eso significa que Dios perdona tus pecados. Oculta nuestros pecados de su vista y hace que pierda el pecado poder para que la ira de Dios no se venga sobre nosotros a través del sacrificio que fue hecho ¿con quién? Con Cristo Jesús. Eso habla de la muerte expiatoria de Jesús. También significa cubrir al pecador de tal manera que su pecado quedaba desaparecido y que ya no podía interponerse el pecado más entre él y su hacedor. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, como dando a entender, ya no me domina el pecado. No dice que nunca más vuelva a pecar, pero dice, ya no me domina, el pecado ya no se enseñorea. Enseñorear quiere decir gobernar, ya no me gobierna. Cuando me doy cuenta que peco, sí voy y me pongo a cuentas con el Señor y me esfuerzo en la gracia para seguir trabajando en esa área de mi vida con la ayuda de quien. Era necesario que los habitantes de Jerusalén conocieran los efectos del sacrificio expiatorio que iba a realizar Jesús. Era necesario. Los efectos de ese sacrificio expiatorio de la cruz del Calvario, de Cristo Jesús ahí en la cruz del Calvario, ¿saben cuáles fueron sus efectos? Borrar y desechar nuestros pecados. Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Y es necesario que tú y yo conozcamos los efectos del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Mira lo que le dice a su pueblo Israel a través del profeta Isaías 43, 25. Les dice, es más, empieza con su firma el Señor. Yo, dice el Señor, yo soy el que borro tus por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios visitando a su pueblo. Isaías 44, 21 y 22. Isaías 44, 21 y 22. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, dice el Señor, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te ¿qué? Te redimí. Redimir quiere decir comprar a precio de. Quiero decirte que Cristo Jesús nos compró a precio de su sangre bendita y preciosa. Éramos esclavos del pecado. El pecado nos gobernaba, se enseñoreaba de nosotros. ¿Cuántas veces antes de venir al Señor queríamos dejar de pecar y no podíamos? ¿Por qué? Porque nosotros éramos esclavos del pecado. Pero gracias dadas a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho libres, nos ha redimido, nos ha comprado, pagó con su sangre bendita y preciosa del Calvario. ¿Sabes cuánto vales tú y yo? La sangre bendita y preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Eso valemos. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Denle un aplauso. Mira, otra de las cosas y de los efectos que hace el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es quitar nuestros pecados. Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7. Isaías 6, 6 y 7. El profeta Isaías tiene una revelación, está con el Señor, tiene una visión. Y se le aparecen los querubines y los serafines, ¿sí o no? Y dice, pero, ¿saben? Tuvo un encuentro con la santidad de Jehová. Y entonces agarra a Isaías y dice, ay de mí que soy muerto, porque han visto mis ojos a Jehová. ¿De quién? De los ejércitos. ¿Saben? Cuando nosotros tenemos esos encuentros con Dios, nos vamos a dar cuenta de nuestra
condición que tenemos y vamos a reconocer la grandeza, la majestad y la santidad de nuestro Dios. Amén. Y entonces vamos a poder entender lo que Isaías dijo en el versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio, ¿qué? Así es. Eso es lo que hace el sacrificio perfecto de Cristo Jesús: limpiar nuestros pecados y quitar toda culpa. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 1: pues no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Condenación significa sentencia de culpabilidad o declaratoria. No hay ninguna sentencia de culpa sobre tu vida. Cristo te ha justificado, Cristo te ha hecho libre con su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Él ha perdonado tus rebeliones, Él ha borrado tus iniquidades, Él ha limpiado todas tus maldades, Él ha borrado el pecado también. Salmo 32:1, por favor. Salmo 32:1. Borrado el pecado. Se los voy a leer en otra versión. Dice así: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones. Dichoso quiere decir favorecido, bendecido, bienaventurado. ¿A quién? Al que se le perdonan sus transgresiones y quien se le borran todos sus pecados. Eso es lo que ha hecho Cristo Jesús por ti y por mí. Otro de los beneficios o efectos del sacrificio expiatorio es que el pecado es echado a la profundidad del mar. Miqueas capítulo 7, versículo 19. Miqueas capítulo 7, versículo 19. Tu pecado ha sido echado al fondo de la mar. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Dice el profeta Miqueas 7, 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros, todos, no algunos, todos. Otro de los beneficios del sacrificio expiatorio, y esto era lo que Jesús quería que el pueblo de Israel conociera: perdona las transgresiones. ¿A qué se refiere esto? Fíjate, pon mucha atención en esto. Es decir, que el pasado pecaminoso no puede más como peso muerto sobre el creyente, puesto que sus pecados han sido borrados y cancelados. Primera de Juan 1:9. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo ¿para qué? Esta palabra perdonar, anótale ahí con letras rojas, significa dejar de culpar o de tener en cuenta una ofensa. Eso significa perdonar, dejar de culpar o de tener en cuenta una ¿qué? Ofensa. Y dice, Él es, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ya no los tiene en cuenta, y limpiarnos ¿de qué? La palabra limpiarnos habla de purificar y declarar aceptable. Y eso es lo que Dios hace. Nos purifica y nos declara aceptables a sus ojos por medio del sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Cuando el hombre se arrepiente, Dios le perdona todos sus pecados. ¿Y sabes qué es lo que hace Dios? Pone en el corazón de esa persona la convicción firme de comenzar la vida en Cristo Jesús, y confiando en que los pecados del pasado no les serán recordados jamás, ni en el día del juicio. ¿Cuántos dicen amén? Así es. ¿Sabes que el sacrificio perfecto de Cristo Jesús también nos liberta del pecado?
Romanos 6:6. Nos liberta del pecado. Por medio de este sacrificio expiatorio de Cristo Jesús, el creyente no está libre solamente de culpabilidad de sus pecados pasados, sino que también puede ser libre, fíjense bien, del poder del pecado. Romanos 6:6 dice Pablo a la iglesia, le dice, sabiendo, esa palabra sabiendo tiene el sentido de entender, conocer, entender esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado. Crucificado tiene el sentido de subyugar, de inmovilizar las pasiones de la carne para no ser esclavos del pecado. Eso es lo que ha hecho Cristo Jesús en nosotros, amados hermanos. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? ¿Para qué fue crucificado nuestro viejo hombre? Ahí dice, para que el cuerpo de ¿qué? Del pecado sea. Ahora, ¿cuál es el fin de todo esto? Dice ahí, a fin de que no sirvamos ¿qué? Más. Por eso ahora pueden entender cómo Pablo decía, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Sí, estoy subyugado, estoy inmovilizado en mis pasiones de la carne para no ser esclavo del pecado. Gálatas 5:24, esta mañana nos vamos a llevar Gálatas 5:24 y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Verdaderamente quiero decirte que Cristo murió para remover el obstáculo del pecado, a fin de que el Espíritu de Dios viniera a morar en la vida del hombre. Esto era lo que quería Jesús, que su pueblo entendiera. Todo el sacrificio, todo lo que iba a traer de bendición, el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Y hoy a ti y a mí nos ha alcanzado, pero a veces se nos ha olvidado lo que ha hecho, ¿no? ¿Sabes que nos ha librado de la segunda muerte? Que ya no vamos a ir al infierno. Somos libres de la esclavitud del pecado y somos también libres de la condenación eterna. Él lo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Claramente, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabes que nos da vida eterna? Y esa vida eterna comienza cuando tú y yo decidimos arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador, y de ahí en adelante caminar con Él. Ahí empieza la vida eterna. ¿Y sabes que también nos da una vida victoriosa? ¿Sabes? Te voy a decir cómo nos da una vida victoriosa. Por el poder del amor de Cristo derramado en nosotros. Eso nos capacita a nosotros para vencer el pecado. El amor de Cristo. Porque la Biblia dice que el amor cubre multitud de qué. Y en el perfecto amor se echa fuera todo. Este es el tiempo de visitación de Dios para nuestras vidas. Cuando Dios nos visita, nos hace comprender y entender todo lo que vale su sacrificio en la cruz del Calvario. Su muerte expiatoria en la cruz del Calvario nos ha hecho libres del pecado. Eres libre del pecado. Quiero decirte que el pecado no se enseñorea más de nosotros. No tiene ya ningún poder en tu vida. Y si en algún momento, pero recordemos lo que dice la Escritura. Y si alguno hubiere pecado, abogado tiene a quién? A Jesucristo el justo. Tenemos a Cristo Jesús para perdón de nuestros pecados.
el pueblo de Israel, de Jerusalén, Dios le quería revelar todo esto. Pero cuando Jesús estaba ahí en el monte y viendo al pueblo, lloró. Lloró porque no conocía el tiempo de visitación de Dios en sus vidas. Porque no lo conocían. Porque no aprendieron a verdaderamente humillar su corazón y tener una comunión con el Señor. Por eso les digo, erráis en las Escrituras. Y Dios no quiere eso con su iglesia. Quiero decirte que Dios va a cumplir sus planes y sus propósitos en tu vida. Amén. Lo va a hacer. Siempre y cuando tú estés dispuesta o dispuesto a rendirte a Él. Y que cada vez conozcas y percibas cuando Dios te está visitando. Vamos a orar. Vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Si en algún momento el pecado ha cortado la comunicación de Dios contigo o tuya con Dios, es tiempo de volver al Señor. Él nos está visitando esta mañana para ayudarnos a retomar nuestra comunión con el Señor. Dios quería visitar a Jerusalén para bendecirla, pero Jerusalén le estorbaban muchas cosas, y entre esas cosas era la incredulidad. No le creían. Pero Dios nos dejó escrito esto para nuestra enseñanza. Yo sé que Dios nos va a bendecir. Acuérdense de esto, bendecir es que Dios nos va a dar la habilidad, la capacidad y la fuerza para seguir caminando y cumplir los propósitos de Dios, sosteniéndonos de Él solamente, ya no de otras cosas. Y Jacob se quería sostener de su propia autosuficiencia. Pero Dios le enseñó que debía de aprender a sostenerse de quién. Por eso le dijo Jacob, no te dejaré hasta que me bendigas, hasta que formes el carácter de Cristo en mí. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros, su pueblo. Señor, no te dejaré, bendíceme, Señor. Forma el carácter de Cristo en mí. El que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de la venida de Cristo. Pongámonos. Echa tus manos al Señor y habla con Dios. Es el tiempo de la visitación de Dios en nuestras vidas. Padre, queremos darte las gracias en esta tarde por este tiempo y esta oportunidad que nos das de estar entendiendo que tú estás visitando nuestros corazones. Y lo que nos pides es que hablemos contigo la verdad. Aquí estamos, Señor. No queremos caer en la actitud en la que cayó el pueblo de Jerusalén, de Israel, que no conoció el tiempo de la visitación tuya. Perdónanos por estarnos distrayendo, escuchando otras voces. La voz del enemigo que nos habla a través del mundo y sus deseos, nuestra propia voz, y no hemos escuchado tu voz. Perdónanos. Mi Señor, no se enoje con nosotros y tenga usted misericordia de este pueblo suyo, y ovejas de su prado somos. Ayúdenos, Señor. Perdone todos nuestros pecados, nuestras transgresiones, Señor.
Perdónenos, Señor, porque sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, también nos es pecado. Pero nosotros no queremos, Señor, permanecer en una actitud que no le agrade a usted, sino que anhelamos y deseamos que usted nos bendiga, Señor. Necesitamos, Señor, que usted nos bendiga, que nos dé la fuerza, la capacidad, la habilidad espiritual o divina, Señor, para seguir caminando en sus planes y en sus propósitos, mi Dios, dependiendo de usted solamente, ya no de nuestras propias fuerzas. Dile, Señor, aquí está mi vida, te la entrego. Toma mi vida, Señor. Estas áreas de mi vida, Señor, que han estado, Señor, ahí impidiendo algunas cosas, Señor, se las entrego. Anhelo y deseo con todo mi corazón que tú, Señor, me cambies. Así como Jacob te decía, no te dejaré hasta que me bendigas. Así esta mañana, Señor, yo te digo, mi Señor, no te dejaré hasta que me bendigas, hasta que formes el carácter de tu Hijo Jesucristo en mi vida. Ayúdame, Señor. Tú eres el Dios de mi salvación. Queremos bendecirte en esta tarde y reconocer, Señor, todo lo que has hecho en tu sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Has perdonado todos mis pecados. Si confieso mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Y hoy lo creo. Hoy lo creo con todo mi corazón, Señor. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Si el enemigo te ha estado viniendo a engañar con situaciones de pecado que has cometido anteriormente, quiero decirte que el Hijo del Hombre apareció para deshacer toda obra del diablo. Y en el nombre de Cristo Jesús se deshace toda obra de las tinieblas, de culpabilidad, de engaño y de mentira, en el nombre de Jesús, con el poder de su palabra. Él ha dicho que ha borrado tus iniquidades, iglesia. Él ha arrojado tus pecados al fondo de la mar y ya no se acuerda más de ellos, ya no. Y Él está dispuesto a seguir perdonando tus pecados siempre que tú vayas en arrepentimiento y confíes en que Él te perdona. Él es el sacrificio perfecto para perdón de nuestros pecados. Sigue intercediendo hasta el día de hoy por ti y por mí en este día. Señor, gracias. Dale gracias a tu Señor. Dile, Señor, muchas gracias, mi Señor Jesucristo, por haber ido a la cruz del Calvario a morir por mí. Entiendo el tiempo de tu visitación a mí. Gracias. Gracias, dale gracias porque Él va a cumplir su propósito en ti. Dile gracias. Tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Si tú lo dijiste, tú lo vas a cumplir. Aquí está mi vida, Señor, te la entrego. Haz de mí tu voluntad. Gracias, Señor, gracias por tu perdón. Señor, gracias por traer libertad a nuestras vidas. Te amamos y te bendecimos, Señor Jesús. Y te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma un tiempo para adorar al Señor. Oh, mi amor, cuánto amor. En el camino a la cruz manifestaste tu amor por mí. Oh, mi amor, cuánto amor. En el camino a la cruz
manifestaste tu amor por mí. Levanta tu voz y dile: mi Jesús en cada paso, que ayudabas al morir por mí, cada golpe recibido con gloria y rencor. Estabas pensando en mí, estabas pensando en mí, pensando en mí. Pensando en mí, Señor. Y ahora yo pienso en ti todo el tiempo. No dejo de pensar en ti, Señor. Eres mi vida, mi fuerza, mi adoración. ¿Y cantamos? Dile a ti, hermano. Oh, qué amor. Quiero morir para vivir y compartir este gran amor. Oh, qué amor, cuánto amor, cuánto amor. Vamos, quiero morir para vivir y compartir este gran amor. Adora a Jesús con todo lo que tengas, díselo. Mi Jesús en cada paso, me ayudabas a morir por mí, cada golpe recibido, oh Jesús, con gran odio y rencor. Fue por mí, Jesús, mi Jesús en cada paso, me ayudabas a morir por mí, cada golpe recibido, con gran odio y rencor. Estabas pensando en mí, ahí en la cruz, estabas pensando en mí, porque tú eres omnisciente, Señor. Estabas pensando en mí, en mi salvación, Jesús. Estabas pensando en mí. Adórale con tu corazón a Él. Él es digno, Él murió en la cruz por ti. gracias, Señor, gracias, gracias. Tomen un momento su lugar, ya casi terminamos. Este tiempo que Dios nos permitió vivir para
para escuchar su palabra. Y bueno, vamos a tomar unos momentos para sembrar en la obra del Señor. Y los que necesiten un sobre, favor de pedirlo a la hermana Feli. Hermanos, pues vamos a ir a la palabra de Dios. Si gustan ponerse de pie, vamos a orar. Y vayan por favor a la segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Vamos a leer los versículos 8 al 10. Segunda carta a los Corintios. Capítulo 9, versículos 8 a 10. Dice la palabra de Dios, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió Dios a los pobres, justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Señor y Dios nuestro, Padre eterno, que con esta palabra, Señor, que recibimos y que hoy siembras en nuestro corazón, Señor, podamos sembrar también para buenas obras. Señor, así como en otro tiempo sembramos para no hacer lo bueno, Señor, ahora permítenos, Señor, sembrar en lo que es correcto, en lo que es digno y en lo que te da gloria, Señor. Ayúdanos, mira nuestro corazón, y también mira, Señor, que lo que damos, Señor, lo hagamos, Señor, con un corazón ordinario que sea para ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Pueden sentarse. Gracias a Dios por este tiempo que nos permite el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos han sido bendecidos por el Señor? Amén. Tenemos por ahí todavía algunos anuncios que darles. El hermano Roberto ahorita, junto con su esposa Eva, van a comunicarnos por ahí algún anuncio.